Bueno, os comento un poquito, simplemente es para contar los que me lo comentó Elena, cómo vamos los avances y si hemos encontrado algún tipo de resultado bueno, que nos pueda servir un poco a todos, tanto profesionales como padres, ¿vale? Entonces, la charla la había dirigido un poco a organizar este tipo, los resultados, hablar un poco, que me preocupa bastante el impacto que está suponiendo a las familias y contaros cómo vamos, porque como sabéis todos, siempre vamos en busca de dinero. Entonces, así en resumen, porque yo no sé cuántos padres están que son nuevos, solamente comentaros que desde el 2009 llevo valorando todas las enfermedades metabólicas, entre otras, y efectivamente se veía que había mucha alteración neurocognitiva y bueno, pues eso estaba ahí y es verdad con la cosa de decir, bueno, pues que estos pacientes, a pesar de estar muy bien llevados, tienen este tipo de alteraciones. Y ya fue cuando Elena, que como todos la conocéis, llegó en el 2018 pidiendo que por qué no hacíamos un estudio y es que no se la podía decir que no, porque como decís, la Asociación de Padres, yo no he visto familias más involucradas y con más necesidad de aportar. Entonces, bueno, pues se hizo así y se pidió el proyecto a la mutua que, bueno, pues, bueno, como todos lo sabéis, nos financiaron y conseguimos hacer el registro. El registro a día de hoy todavía sigue activo, con un pequeño problema que desde el hospital, la Red Cap, que lo utilizamos nosotros, se han cogido un poco con toda la lógica del mundo, tema de datos personales, entonces nos lo han reubicado, que solo podemos entrar a través del hospital y estoy un poco con ellos codificando para que vuelva a salir y se puedan seguir registrando, ¿vale? Yo espero que esto me dure poco, pero bueno, que está ahí. Entonces yo un poco a ver, que voy a probar esto. Esto lo hice porque estuve en el Congreso de Neuropediatría y es verdad que estuve en todas las mesas de neurometabólicas, neurodegenerativas, ¿vale? Bueno, que eso ya va aparte y ya lo comentaremos en sí. Pero bueno, en general comenté un poquito esto, que es lo que quiero comentaros a vosotros. Hace ya X tiempo, con un artículo que ya está a punto de salir, sobre todo del impacto neurocognitivo y aprendizaje, se valoraron a 42 pacientes. Ahora ya hemos conseguido valorar a 52. Estamos todavía estableciendo las edades de 0 a 16. Nos quedan lo que es la cohorte de adolescentes y la cohorte de adultos, porque además los adultos nos van a ayudar mucho para entender mejor al niño. Entonces los tenemos allí, se están registrando, o sea que todo eso lo tenemos medianamente controlado. En general, vuestros chicos como datos de nacimiento periclínicos, todos son completamente normal, efectivamente tienen un perímetro cefálico un poquito más alto, pero como ya sabéis, las glutáricas son así, tienen un poco de macrocefalia, pero por ahora esa macrocefalia es benigna. Tanto pesos, edad gestacional y talla están dentro de la media. ¿Qué quería veros y enseñaros un poco, que les enseñé también bueno, a los que estaban en el Congreso, son los pacientes del cribado frente al no cribado? Evidentemente, los que están en el cribado van a aumentar. Eso es así. Gracias a Dios nos aumentan. Pero es verdad que, por ejemplo, si tenemos nosotros, que si veis de los que no son del cribado, ¿vale? El recuento de pacientes, no, nos quedan solamente 9 que no tengo del cribado ahora mismo con esto. No hay mucha diferencia, es verdad que el bajo excretor tiende un pelín a que sea el que se descompense un poquito más adelante de los de no cribados que los altos. De hecho, bueno, no es significativo porque 6,3 tampoco con más variables metidas. Os lo he hecho un resumen. No podemos decir ni siquiera, bueno, afirmar absolutamente nada. Pero lo que sí que quiero que señalar es que efectivamente de estos 9 pacientes que no han sido del cribado, 6 son bajos excretores y 3 son altos excretores, ¿vale? De estos bajos excretores, ¿vale? 3 sí que han tenido una descompensación metabólica, es decir, lo que llamáis una crisis encefalopática, ¿vale? 3 sí, y evidentemente los 3 tienen alteración de resonancia magnética, ¿ok? O sea, en todo lo que son los datos radiológicos. Vale, si nos vamos a los pacientes que sí que son del cribado, que son 35, 19 son bajos excretores, 16 son altos excretores, pero lo que tenemos que fijarnos es que de estos que sí que han sido del cribado, que son bajos excretores, ¿vale? 3 sí que han tenido una encefalopatía, ¿vale? Por una descompensación metabólica. ¿Mm? ¿Qué significa? Que de estos 3 que sí que han tenido esta parte de una descompensación metabólica, 2 tienen alteración en resonancia magnética y ojo, que también nos vamos a fijar en lo positivo, uno tiene una resonancia magnética completamente normal, ¿vale?
Entonces, luego seguimos. De los pacientes, por ejemplo, que no han tenido descompensación metabólica, lo llamo así porque todos los neuropediatras me dijeron, y efectivamente que debemos llamarlo así, entonces, bueno, pues lo llamamos descompensación metabólica. De estos pacientes que no tuvieron descompensación, 16 pacientes tienen alteración en resonancia magnética, ¿vale? Esto no os lo voy a explicar ahora porque os he hecho un gráfico un poco el por qué os quiero explicar el hecho de que estamos desglosando qué tipo de alteraciones, ¿vale? Entonces no quiero que os fijéis mucho en toda esta parte porque esto, bueno, pues hay más cosas detrás porque hay un paciente que tiene varias alteraciones, hay otros que a lo mejor solo tiene una de daño cerebral, perdonad. Pero bueno, lo que quiero deciros es que estos pacientes que no tuvieron descompensación, 16 tienen alteración en resonancia, ¿vale? Y aquellos pacientes con descompensación que fueron 11, ¿vale? Los 11 tienen alteración en la resonancia magnética. ¿Qué os quiero decir con esto? Que evidentemente tenemos el cribado, sabemos qué factores nos pueden ayudar a que nuestros chicos tengan el mejor desarrollo motor y neurocognitivo que se pueda, pero que no nos podemos decir ni nos podemos agarrar que el cribado nos va a ayudar al 100% a evitar que tengan estas alteraciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos pacientes que son del cribado, que han estado muy bien controlados y que no han tenido descompensación, no les libran de poder tener algún tipo de alteración de resonancia magnética y tener alteraciones neurocognitivas. ¿Por qué os digo esto? No os lo digo para desanimar, sino todo lo contrario. Es decir, ya conocemos qué factores nos pueden ayudar a tener un mejor desarrollo, pero tenemos que ver que cada paciente que se diagnostique en el cribado de aciduria glutárica, inmediatamente hay que hacer todas las gestiones para que inicien centro de atención temprana, estimulación y estemos pendientes. Estos datos es lo que nos van a ayudar, que yo es lo que decía a todos los profesionales, y estos datos no es que está muy bien decir y publicar lo que queráis, sí, pero estos datos es para que los tenga cada uno de los hospitales y decir la necesidad que en el momento que hay un diagnóstico nuevo, aunque esté muy controlado, estos niños tienen que estar en un centro de estimulación simplemente para prevenir. No hace falta estar constantemente, y a lo mejor solo necesitan un seguimiento, pero bueno, yo os lo quería decir por esto. Esto es un poco caos, ¿vale? Pero es que esto es el Berta, caos de los ganglios. Dime, ¿podéis volver al anterior, por favor? sí, El dime recuento cuál. del recuento de pacientes inicial que tienes a la izquierda de todo, porque si no, no lo entiendo bien. El recuento de pacientes arriba, sin descompensación, inicialmente son 46, ¿no? Aquí, de estos, lo que pasa que es lo que te digo, que si quieres esos datos que os podéis más desglosados, este es más complicado entender porque al hacerlo con un estadístico, o sea, realmente están sesgados porque luego estoy buscando estas alteraciones, ¿vale? Pero cuando tienes el diagrama de viento arriba de todo, que pones A ver, 14 es que, sí, a ver, 46 espera un no, momento. Es que esto, espera que quito, que no me deja ver esto. sí, es que se pone entre medios, un rollo, a mí me Sí, pasaba. es un rollo. A ver, dime. ¿Ves que arriba tienes un diagrama Sí, de viento que tienes 14 sí, 46 no? sí, ¿Esto no es el número inicial que sí. debería haber en la izquierda? No, no, porque es lo que ¿No? te digo, que este le tengo realmente más con filtros en los que no me dicen absolutamente todo sencillo. O sea, en esto no os fijéis, ¿vale? Esto es un Vale, poco que lo hago con el Power BI, que tiene mayores filtros, y eso es que expliqué luego un poquito, que yo creo que en este momento no es necesario, porque al final es meternos como muy desglosado para explicar en el Congreso un poco todo lo que me estás diciendo. O sea, en esto no os fijéis, pero ¿vale? entonces Que esto es un poco el cuento. el porcentaje más o menos de resonancia magnética afectada en pacientes sin descompensación metabólica, ¿Sí? aproximadamente ¿cuál es en porcentaje? O sea, el 16 no se ha hecho en porcentaje porque date cuenta que son 52, no lo he hecho. O sea, es un 16 de estos pacientes que no han tenido descompensación, o por lo menos no descompensación realmente clara, ¿Qué cuántos son, más es o menos? 16 de 52. Ah, de 52. Vale, 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 perdón. Es Por que me eso os falta digo que no te fijes el en dato. esa parte, Vale, vale. 56 de. ¿vale? Vale, 16 de 52. Vale. Perdona, Albert, Eh, una cosa que ha dicho Berta es que es súper importante. Al final, ¿quiénes hemos acudido a hacer la valoración neurocognitiva? Perdóname. Nosotros sí, Gente que hemos tenido dificultades, la mayoría. Entonces, está sesgado, como dice ella. O sea, además son un 52 de a lo mejor 120 de España. Por lo que tenemos que hacer es aumentar el número de sí, valoraciones, como sí, dice Berta, esto es lo para que mismo realmente que, sea, claro, ¿no?
Tenemos que Sí, ir sí, pero yo demostrando. creo que lo que quiere decir esto que no le cuadraba, porque Sí, pensaba sí, que sí. era por la parte de... Entonces, efectivamente, o sea, son 16 de 52 que tienen, que no han tenido una descompensación. Ojo, que esto yo todavía tengo datos que habría que ver y valorar y todavía confirmar que no haya una descompensación. O sea, porque tenemos descompensación, pero ya sabéis que muchas veces es muy complicado decir a ciencia cierta si han tenido o no. Lo que está claro es que están registrados como que no han tenido una descompensación y a pesar de ello sí que tienen alteración en resonancia. Es decir, Sería estamos como una diciendo, insidiosa. Sería como una ¿eh? insidiosa. Podría considerarse Efectivamente, una insidiosa. efectivamente. Vale, gracias. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ¿por qué nos fijamos tanto en la resonancia magnética? Que yo os he dicho siempre a todos cuando tenéis, y es verdad que da mucho miedo hacer una resonancia para ver lo que nos encontramos, ya sabéis que una resonancia con alteración no significa tener un perfil grave y al revés, que una resonancia que esté normal no significa que estés libre de tener pequeñas alteraciones, ¿vale? Pero ¿por qué nos fijamos aquí tanto en los ganglios basales o por qué nuestros chicos tienen alteración o fijar? Porque los ganglios basales al final es un cúmulo en el que hay muchísimas conexiones neuroanatómicas y necesitan un aporte energético muy alto. En el momento que hay una enfermedad, como pueden ser las metabólicas, que realmente atacan ese aporte metabólico, sí que tienen una facilidad, son muy susceptibles a dañar. Entonces, ¿qué pasa con el ganglio basal? El ganglio basal, si os he puesto aquí un poco, si os dais cuenta, son muchas estructuras, ¿vale? Que cada una de ellas tienen una pequeña relación con los procesos neurocognitivos que nosotros estamos valorando, ¿vale? Entonces, si nosotros conocemos muy bien el por qué, que es la idea, que muchas veces, oye, pues el por qué no nos podemos profundizar al 100%, pero es intentar conocer qué es lo que está detrás. Entonces, bueno, cada vez está más claro esos procesos de los ganglios basales que están detrás del desarrollo neurocognitivo de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si os dais cuenta, los núcleos basales o ganglios basales son muchas áreas que están valorando dentro del nivel cerebral que tienen muchas conexiones neuroanatómicas que nos ayudan a un buen desarrollo. Y una de las fundamentales es que tiene conexiones muy directas con el tálamo y el tálamo es una parte funcional y muy importante para que un perfil o un desarrollo de cualquier niño pediátrico vaya correctamente, pediátrico como adulto. Yo pasa que cojo a los niños pediátricos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estos ganglios basales? Que al final están detrás del control del movimiento, de lo que habéis oído muchas veces de las tomas de decisiones que os deis, las funciones y famosas funciones ejecutivas. Bueno, pues esto es realmente porque están detrás de lo que son la parte neuroanatómica de la conexión tálamo-cortical. Es decir, el tálamo es como una especie de peaje, ¿vale? En el que realmente todas las funciones tienen que ir luego a la parte cortical a cada su área. Entonces, he aquí donde cuando tenemos nosotros lesiones en ganglios basales o sospecha de que puede haber, nos encontramos cosas más allá de lo que es la parte motora. Como veréis, el control del movimiento no es una cosa que os llame la atención, efectivamente ahí está detrás y cuando son más adultos, que es lo que habría que valorar, pues tenemos lo que conocéis todos, el Parkinson, la corea y efectivamente las distonías, ¿vale? Porque es una dificultad en el control motor que viene de los ganglios basales en sí, es decir, de esa coordinación que la persona realmente quiere hacer con un tipo de atención. Y luego también está la parte de memoria-aprendizaje básica y la regulación emocional. Es decir, muchas veces cuando hablamos que hay niños con alteraciones emocionales, no todo es educativo, no todo es frustrante, no todo es autoestima, sino que puede haber detrás realmente alteraciones radiológicas que nos están diciendo que ha impactado en el desarrollo cerebral de esos niños y cursan con una regulación emocional alterada, que es lo que os encontráis mucho con los adolescentes, que hay que cogerles, porque no es solamente el entorno de la propia enfermedad, porque ellos han vivido con la enfermedad y conocen realmente a dieta, pero bueno, todos en la adolescencia nos empezamos a conocer, ¿pero por qué? Porque empieza una cantidad de sinapsis en todas las neuronas prefrontales que son las que nos van a ayudar un poco a esa parte de regulación emocional. Entonces, nuestros adolescentes no solamente es que tengan una regulación emocional alterada por la enfermedad y por la adolescencia, sino porque hay detrás realmente mecanismos cerebrales que pueden estar alterados, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Prevenir. Prevenir. Lo primero, creo que estáis muchísimos profesionales investigando esos biomarcadores. Cuando los tengamos todos nos va a resultar mucho más fácil.
pero tenemos que estar detrás los profesionales para que realmente consigamos prevenir esas secuelas o por lo menos minimizarlas. Entonces, detrás de esto podríamos hablar un poquito más de por qué estos ganglios basales son tan sumamente importantes en el proceso neurocognitivo. Y es que hablamos de los neurotransmisores, que tampoco os quiero decir mucho más. Pero, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda la dopamina, pero es que la dopamina es verdad que es necesaria. Nosotros la dopamina lo que hace es nos regula. Entonces, la dopamina, uno de los partes de activos en crear esta dopamina, regularla, son los ganglios basales, ¿vale? Entonces, todo esto, tenemos la dopamina que pueda estar alterada, tenemos los neurotransmisores inhibitorios, los excitatorios como el glutamato y todo esto está relacionado con el desarrollo neurocognitivo de todos nosotros, o sea, de todos nosotros, pero más en nuestros niños de glutárica porque tenemos ese aporte energético que altera estas neuroanatomías que son necesarias para poder ir avanzando, ¿vale? A ver si esto... Voy a admitir a alguien, ¿eh? No sé quién es. A ver. Espera que no me pasa ahora. ¿Y por qué no me pasa? Botón A mí- derecho normalmente. sí, a mí me Ya, pasa, sí. dale botón derecho siguiente. A ver, espera. Ah, botón derecho me habéis dicho, Ahí, vale. siguiente. Venga, vale. Bueno, a ver, aquí. Os cuento. La N de 42 pacientes son el primer análisis, ¿vale? Y estos son los pacientes menores de 4 años, ¿de acuerdo? Y a la derecha tenemos los pacientes que son de ahora, los que he analizado ahora mismo, ¿vale? Que son 52 pacientes. ¿Qué quiero enseñaros con esta gráfica? Simplemente y llanamente que si os dais cuenta, la mayor parte en general, menos la parte más motora, vamos, en general todos están en la media. Es decir, que nuestros pacientes menores de 4 años tienen un buen desarrollo. Quizá podemos decir que en la parte motora, ¿vale? Pueden bajar, pero no llega ni siquiera a una desviación, ¿vale? Y en lo que son las habilidades más motoras finas, también quizá este está un poquito más cerca del -1, Z-score, ¿vale? Una desviación que nos puede decir, ojo, déficit. Pero bueno, nada llamativo. Se puede considerar todos los pacientes menores de 4 años que tienen un desarrollo normal. Ojo, en la glutárica tenemos muchos pacientes que van extremos, ¿vale? Los famosos outliers, es decir, pacientes que tienen unas puntuaciones muy buenas y pacientes que tienen unas puntuaciones muy bajitas. Esto es un promedio. No podemos quitar a estos pacientes porque es una enfermedad rara y todo puntuación en cada uno de los niños nos da mucha información. Quiero decir que en general la cohorte de 42 pacientes, el desarrollo menor de 4 años lo tienen normal. Cuando pasamos y aumentamos 10 pacientes en el análisis, sí que empezamos a ver, pero dentro de que tampoco es algo muy exagerado, es que empezamos con un poquito más de alteración. Es decir, que parece ser que cuando nosotros aumentamos ya la muestra, un poco esas pequeñas alteraciones se están haciendo un poquito más evidentes. Voy a intentar bajar esto porque no lo veo, ¿vale? Pero bueno, si os dais cuenta, me hace gracia porque el receptivo está elevado. O sea, el receptivo está elevado. Quiere decir que estos niños están muy estimulados. Para que os deis cuenta que las cosas sí que funcionan. Es decir, las estimulaciones que estáis haciendo constantemente, tanto en casa como cuando los centros que les estáis llevando, es que estos niños están mejorando. Y de hecho lo veis en esto. O sea, yo más que fijarme en lo negativo, me fijo en que tengo puntuaciones muy altas de que estos niños están avanzando. Y el resto se sitúa realmente medianamente dentro de la media. ¿Qué podríamos decir con el lenguaje expresivo? Bueno, pues aquí cuentan muchos factores. Factores de los niños que han podido tener sonda, de los niños que han tenido problemas con la alimentación, de los niños que realmente tienen dificultades motoras, porque sabéis que el lenguaje, la parte del lenguaje, necesitamos muchas áreas. No solamente la parte del área receptiva, expresiva y un dominio del lenguaje, sino que si nosotros tenemos una afectación motora, incluso de lo que son las praxias orofaciales, nos puede realmente estar afectando a esta parte del lenguaje expresivo. O sea, es decir, que ya conocemos un poquito más dónde tenemos que ir a trabajar en el momento que tengamos pacientes con glutárica, ¿vale? De tipo 1. Y aquí pasamos a los mayores de 4 años, ¿vale? Y aquí en los 4 años vamos a fijarnos un poquito más. En un poquito más significa que nuestros pacientes, a pesar de que parece ser que cuando tienen menos de 4 años y el cerebro es un poquito más homogéneo, van adecuadamente, es decir, no se puede desglosar.
¿Qué pasa con el cerebro de un niño? Que el cerebro de un niño realmente nosotros no podemos valorarlo ni puntuarlo. Que, si os enseño un cerebro de un niño con todas las conexiones que puede haber, es muy complicado decir, oye, quiero puntuar el área del lenguaje. No, lo hacemos un poquito más global y hacemos ese tipo de exploración que nos ayuda a conocer cómo va ese desarrollo en esos momentos. Entonces, nosotros no podemos decir que no puedan tener alteraciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque no van a reflejarse en las valoraciones o en las exploraciones hasta que esa función tenga que emerger. Es decir, no está desarrollada todavía. No podemos valorar algo que no está desarrollado. Y esto es un poquito lo que pasa a los 4 años, ¿vale? Y cuando ya son mayores de 4 años y va creciendo el proceso madurativo cerebral, es cuando realmente podemos valorar más áreas. Entonces aquí ya se ve que nos bajamos en la parte más ejecutiva, ¿vale? En la parte más ejecutiva, que os lo contaba un poquito, que son la parte del desarrollo de la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el control y la regulación emocional. Aquí ya tenemos. Si os fijáis en la velocidad psicomotora, que es una de las áreas más trabajadas, oye, están avanzando y de hecho, mira, todos estos puntitos que os he puesto son pacientes, ¿eh? Entonces, muchos pacientes están por encima. Es decir, es verdad que es una variabilidad tremenda, pero tenemos esta parte que justo lo que más se ve, que es lo motor, es lo que más se trabaja y avanza. ¿Qué os quiero decir esto? Que los niños tienen plasticidad cerebral y aunque tengan alteraciones, tienen la posibilidad de hacer, como os digo siempre a todos que venís conmigo, carreteras secundarias, ¿vale? Y por eso es tan sumamente importante conocer cuáles son puntos débiles en estos niños para poder ir a trabajar con ellos, ¿vale? Pero bueno, en general lo que quería haceros ver en esta un poco esta diapositiva y estos gráficos que os he hecho es que ya se ven pequeñas focalidades, ¿vale? Pequeñas focalidades, pero ojo, lo importante que nos vamos a quedar que la parte cognitiva que sé que os llama mucho la atención se sitúa en la media, ¿vale? Es decir, que la parte cognitiva global no suele estar alterada y eso nos da un, como llamamos, reservorio cognitivo estupendo y maravilloso para poder trabajar el resto y minimizar cualquier tipo de disfunción o por lo menos reducirla. ¿Qué pasa cuando aumentamos la muestra 10 pacientes más? Pues que se empiezan a, bueno, pues a visualizar claramente pues las alteraciones, ¿vale? Las alteraciones más realmente neurocognitivas. Esta es la parte más ejecutiva, esto es un proceso ejecutivo, esto es una parte visocognitiva, esta es la parte atencional, esto que sí que me llama es la parte que aquí, por ejemplo, no nos salía mucho la velocidad psicomotora estaba mejor y en cambio aquí ya la manual de coordinación y velocidad nos va cayendo, ¿vale? Entonces, nosotros podemos considerar pequeño déficit aquí, hasta aquí, bueno, la línea está, ¿vale? Pero nos fijamos que la capacidad cognitiva global de nuestros chicos y chicas sigue estando bien, ¿vale? Luego esto no os lo puse para Pero, vosotros en general, pero bueno, es un poco el análisis que hice del perfil neurocognitivo cuando los pacientes tienen descompensación metabólica o no, ¿vale? Ahora mismo tampoco me va a decir mucho y esto ya si queréis más tranquilamente, esto es lo que va a salir y esto es lo que va a salir en el artículo, lo hablamos porque creo que tengo bastantes compañeros que tienen que hablar y luego esto nos pasa lo mismo con la RESO, ¿vale? Esto tranquilamente podemos hablarlo. ¿Qué pasa? Que nuestros pacientes, nuestros chicos, nuestras chicas, me llama mucho la atención que al final el 65% han necesitado una adaptación curricular, ¿vale? Aquí está un poco sesgado, lo mismo digo, porque o sea, hay bastante diferencia entre comunidades, incluso en la Comunidad de Madrid, con los diferentes colegios. Entonces, esto puede ser curricular, una adaptación curricular significativa, no significativa. Lo que te están diciendo es que tienen dificultades del aprendizaje, simple y llanamente. ¿Vale? Porque esto no es homogéneo en todos los colegios y de hecho es una situación preocupante porque me he dado cuenta que muchos padres no se explican en qué situación están vuestros hijos en los coles. Es decir, si tienen una adaptación más solamente de apoyo, si tienen una adaptación metodológica, qué tipo de adaptación o si hemos pasado a una curricular significativa. Pero luego sí que os están diciendo que el 65% de nuestra cohorte ha tenido problemas del aprendizaje. ¿Vale? Ojo, con un CI normal. Es decir,
Y entonces aquí me comentaba un poco Elena, y yo lo entiendo, que cómo puede ser que los procesos más cognitivos, intelectuales, estén bien y en cambio tengan tantas dificultades o que vosotros veis disfunciones. Bueno, pues aquí os comento realmente lo que pasa. Nosotros tenemos un desarrollo cognitivo y os habréis oído 25.000 veces de historias de ahí. ¿Existen las inteligencias, no las inteligencias? Mira, la inteligencia que para mí existe es la global, la que nos dice si tiene una afectación o no, simple y llanamente. El éxito, luego posteriormente, van a ser lo que son las áreas más focales, los procesos. Eso es lo que nos va a ayudar. Yo puedo tener un CI normal, pero puedo tener un proceso o una alteración atencional muy importante no diagnosticada y eso va a interferir en todo. Pero ya no solo va a interferir en las funciones de aprendizaje, sino que esa alteración me va a alterar otros procesos cerebrales de otras áreas. Si yo tengo un déficit atencional, no estoy realmente fijando y desarrollando las áreas necesarias en ese momento. ¿Qué pasa muchas veces cuando hay problemas visocognitivos que van unidos mucho a la parte disejecutiva con problemas de impulsividad atencional? Porque en el momento que yo tengo un problema perceptivo espacial, empiezo a tener mucha dificultad en percibir los símbolos. Y el cerebro es un músculo. Al igual que yo le puedo entrenar para que vaya y coja fuerza, puedo desentrenar para que tenga un problema atencional. ¿Cómo se hace eso? Si realmente no detectamos de una manera precoz esas alteraciones y no son trabajadas, ¿qué nos pasa? Que finalmente estamos dañando otras. Esas vías secundarias que necesitamos no se están desarrollando o se están desarrollando de una manera mucho más lenta y nos está alterando ya no solo esas vías secundarias de las que hablamos, sino que el aprendizaje empezamos con lagunas del aprendizaje y es cuando entramos todos en un círculo muy negativo, muy malo, porque tienen una mala base y no estamos hablando de inteligencia, que la confundimos mucho. De hecho, en un momento un niño que tiene una inteligencia completamente normal ya no hay que valorarla, no, no va a bajar, no va a bajar, pero sí que la función puede hacer, a ver si me entendéis, como una funcionalidad de una discapacidad intelectual. No porque el niño o la niña lo tenga, sino porque los procesos que han tenido que desarrollarse posteriormente han ido por otras vías no óptimas y porque empieza con una base de aprendizaje con mucha laguna. Y entonces, ¿qué pasa? Que funciona como una discapacidad, que es lo que os llama a vosotros la atención. ¿Son niños con discapacidad? No, no afecta, afecta a otros procesos, ¿vale? Entonces, por eso mismo os lo ponía, que la importancia es que cada uno de estos procesos contribuye al desarrollo integral del niño o de la niña, más allá de la mera inteligencia. Y está fenomenal que tenemos, y lo que tenemos que considerar es que tenemos un punto muy fuerte, que a nivel cognitivo global estos niños no están afectados, normalmente no están afectados. Tenemos que ir a por lo que ya sabemos que va a pasar, ¿vale? Y en general yo creo que más o menos solo quería adelantaros, bueno, sí, la parte de impacto emocional. Tenéis un impacto sumamente alto, pero alto es que no bajáis nadie, o sea, el 95% de todos vosotros tenéis un sufrimiento muy elevado. Pero ya el sufrimiento elevado de lo que es la propia enfermedad, de lo que es el futuro con vuestros hijos, del que hablar con los profesionales. O sea, tenéis una carga que creo que aquí hay que indagar mucho, porque es verdad que muchos de vosotros estáis muy arropados, porque, oye, gracias a Dios yo creo que la medicina y sobre todo en pediatría es muy humanitaria o por lo menos pretende cada vez ser más humanitaria, pero aquí hay unas situaciones muy preocupantes. Es que no hay, los datos son muy tristes, es decir, tenéis una carga tanto de esfuerzo como de sufrimiento muy elevada, que eso es algo que todos sabemos, ¿vale? Pero cuando ya tienes datos, es decir, todos sabemos un poco en general, porque aquí yo no estoy diciendo nada nuevo, pero sí que en el momento que tú tienes un dato, ya puedes expresarlo de una manera en la que dices, vamos a parar porque aquí no se está trabajando ciertos aspectos que son esenciales, porque en el momento que vuestros hijos tengan una vida mucho más estable y no dependan, ¿quién va a caer después? Ya lo sabéis, ¿vale? Vosotros. Entonces, bueno, esto es una cosa que hay que lo estoy hablando con Zaida, cómo enfocarlo, porque es una situación que llamó mucho. Esto lo saqué en el Congreso también, ¿eh? En el Congreso de Neuropediatría lo sacamos y lo enseñamos para que viesen que estaban detrás. A mí la sensación que me dio es que todos están un poquito más pendientes de toda esta parte emocional, pero bueno, hay que mostrarlo, hay que sacarlo. Ya, tocadas, pero bueno, a un porcentaje a mí me dio la sensación que muchas veces es desconocimiento o no lo sé.
Pero bueno, aquí tenemos datos, estos datos hay que sacarlos, estos datos los podéis utilizar en la asociación, yo os lo puedo poner bonito para que podáis hacer o podáis moverlos como queráis, pero bueno, esta parte está aquí, ¿vale? Ya no sé si por último, no, por último, un poco que sé que os interesa, la idea se han pedido 3 proyectos, por lo mismo hablamos del tema económico, ¿vale? Entonces, lo que estoy buscando son patrones predictores. Conseguí hacer un máster de Big Data sanitaria y con un profesor que, bueno, pues que fue el que me dirigió el TFM y con otro compañero que está, pues lo he pedido con ellos con la intención de buscar patrones predictivos. Ya sabéis que ahora con la inteligencia artificial, aunque no tengamos muchos pacientes, de una manera u otra se pueden aumentar, ¿vale? Se puede aumentar la muestra sin tener que ser realmente pacientes. Entonces, la idea es buscar ese algoritmo que nos ayude en el momento que nace un paciente, podamos ver un poco, intentar predecir las alteraciones más individuales de cada uno de ellos. Esto es hablar un poco que nos queda y tenemos que aumentar más metabólicas, porque la glutárica, tenemos la glutárica, pero tenemos que conocer más orgánicas, porque de una manera u otra están todas unidas y yo creo que nos van a ayudar un poco a este patrón predictivo. Entonces, se han pedido 3 proyectos y la intención es, a ver si tenemos suerte, nos los dan y continuamos y seguimos con esto. Como significativo, al igual que hemos subido la muestra, os diré que efectivamente el alto excretor sí que es más significativo con todo lo que es el perfil neurocognitivo, la descompensación y la resonancia. ¿Vale? Eso simplemente decíroslo así un poco a lo largo, pero eran pequeñas cositas que nosotros veíamos cuando teníamos menos pacientes, pero una tendencia estadística, no llegaba a ser significativa y bueno, pues en el momento que aumentas la muestra parece que esa tendencia se está haciendo más relevante, con lo cual tenemos más cosas como para hacer más peso allá donde queráis. Y aquí termino. ¿Puedo hacer una aportación? Berta, un segundo. Es que yo, bueno, a veces pienso que sería útil, no sé si existe, de todo esto, si tuviéramos un informe, ¿no? Que supongo que esta es la intención del estudio, ¿no? De tener como un informe para cuando vayamos al CDIAP o cuando vayamos al fisio, ¿no? Que estos profesionales sepan dónde tienen que enfocarse, sobre todo para prevenir a nuestros niños, porque cuando en nuestro caso, por ejemplo, cuando venían en casa, ¿no? Se fijaban sobre todo la parte motora, cuando son chiquitines, pero ya cuando ya dejas de tener los apoyos cuando son muy, muy chiquitines y se mueven, empiezan a hablar y ya está, cuando en cuestión del aprendizaje estamos como ¿no? en una nebulosa que a lo mejor sería útil que tanto en el cole como en las medidas de soporte que cada familia tenga, podamos tener un informe que ellos puedan decir, vale, pues en estos niños tenemos que esta parte, sobre todo esta parte y esta parte, que yo no me las sé porque no las conozco, lo que decías tú, ¿no? De las funciones ejecutivas, ¿cómo las podemos trabajar? Pues ya que se focalicen más y tener eso en un papel, creo que sería muy interesante de cara a a nosotros, Como una especie de de guía, ¿no? Me guía para imagino que ellos, sí, esa es exacto. sí, me parece perfecto. No, De eso una, está hecho, hizo Zaida ya, es que Sí, Zaida ha hecho pues, algo comprensible, ¿vale? Porque es verdad que sí. cuando metemos a la comunidad educativa con la comunidad sanitaria, tienen que comprender. Entonces, Zaida ha hecho como un resumen para que entendieran. Hemos hecho un díptico para la escolarización, porque es verdad que no solo para ir pasando yo lo etapas digo los y que profes, puedan. pero también en psicólogos infantiles, porque al final, ¿no? Vamos a los psicólogos infantiles, los fisios, que cada uno en su campo pueda trabajar Eso lo que es. ellos Está puesto necesitan. todo lo de Berta, todo lo que ha hecho Berta, o sea, los resultados que han sacado Porque nosotros por como padres, Zaida. aunque seamos más o menos, que lo podamos entender más o menos, no nos sabemos explicar, ¿no? Tenemos que trabajar en la matemática fina o el no sé qué, y entonces eso yo creo que sería bastante útil de tener. Eso es, sí lo Sí, tenemos. es La lo que ha hecho, cuestión, es lo que dice, lo ha dicho Elena, que sí que está hecho, pero a mí fíjate, y esta parte se puede desglosar más, pero yo creo que hay que empezar antes. Mi problema es que estoy Sí, viendo sí, que sí, sí. no, pero Nos- no la parte, como dices tú, lo motor se ve, pero es que el motor, lo que no llegamos a comprender, pero todos en general, los profesionales, no hablo, es lo que está detrás. Es decir, el motor no solo es motor, sino la parte más orofacial está ahí detrás. Y la orofacial no se trabaja. Entonces, si no me trabajas la orofacial, adiós muy buenas porque voy con el lenguaje expresivo cayendo en picado, como habéis visto en la gráfica. Entonces, simplemente es decir, oye, conocer un poco esos procesos en los que nos van a ayudar a que los que sobre todo tengan lesión pueden hacer esas vías secundarias de una manera mucho más correcta. Entonces, yo te doy la razón, pero también hay que pensarlo muy bien, muy claro, porque son
una guía en la que tiene que entenderla todos, como digo yo. Los profesionales educativos, los profesionales sanitarios, los padres, los hermanos, ojo con los hermanos, que los hermanos tienen que estar muy involucrados en todo esto y cada hermano es independiente y hay que sacarlos. Lo digo porque añado que es otra de las cosas que me preocupa mucho, ¿vale? Que es el síndrome del hermano o el síndrome de la hermana. Entonces, son muchos factores los que tenéis que tener pendiente y quizá lo que tengamos que hacer es reunirnos un poco en general y crear entre todos esa guía, ¿vale? Porque es una guía que tiene que ser sumamente sencilla y clara para que la entienda todo el mundo. Es como un poco, si a mí me pueden hablar de bioquímica, pues oye, házmelo de la manera más sencilla para que yo lo pueda entender. Pues esto es exactamente igual. Entonces, yo creo que a lo mejor algún representante de padre, como hace Elena, los profesionales, algún educativo, o sea, yo creo que tiene que ser un equipo multidisciplinar para hacer esa guía en la que tengamos todos una comprensión general de lo que está pasando y lo que hay que intervenir. Entonces, bueno, lo apuntamos en todo esto Vale, de... gracias. Y entonces, otra pregunta, Berta, ya relacionado más en el tema de neuronal, a nivel de bueno, por ejemplo, de acetilcolina, dopamina, GABA, Es que está glutamato. muy relacionado. Claro, entonces, este estudio se podría expandir de alguna forma a nivel de neurotransmisores para ver si están los neurotransmisores de manera, en average, están subidos o bajados y en qué perfil. O sabes si podríamos ir por aquí a nivel Eso es de... lo que estuve hablando y lo que estoy hablando con esta Ah, mujer que es profesora, ah, porque yo no te sé responder, o sea, yo sé que está, o sea, realmente están detrás, pero yo no sé hasta qué punto se puede llegar al biomarcador, que yo imagino que sí, pero es que está, cada vez es más la evidencia, eso está detrás, porque yo detrás. Y sé, sobre todo a mí hay una cosa que necesito y que quiero predecir, sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque ya sabemos que los que tienen este tipo de afectación dopamina, lo que no quiero es un momento dado que nos encontramos en la vida adulta con ciertas enfermedades que podíamos haber, entre comillas, evitado. Entonces está ahí. Y esa es la línea un poco que quiero seguir, pero a mí necesito profesionales que estén y que me acompañen para poder entre todos entender, porque al final ya, puedes decir cosas, pero mi vía es esa, mi vía es esa. vale, perfecto. Vale, gracias, Berta. ¿Vale? Gracias, Berta, por seguir a nuestro lado y preocuparnos, porque una cosa que quería comentar es que no solo es la guía, es, discúlpame, pero es verdad que Zaida ha estado haciendo una labor increíble con todas las familias, porque no solo las valoraciones de las dos, porque es verdad que, Berta, has estado también con los datos, que yo creo que eso come mucho tiempo, necesita toda tu concentración. Y entonces Zaida ha hecho esa labor de estar atendiendo a las familias con las dificultades, ha estado haciendo informes individualizados, ha estado hablando con profesores. Bueno, aquí tenemos a Miriam, que también, que bueno, hizo la carrera con Zaida. Yo creo que entre ellas tres están haciendo una labor que es muy necesaria y hasta que no te pasa no te das cuenta. Y es que lo Bueno, necesitas. Zaida quería estar, pero su suegro se ha puesto malito. Pero vamos, Zaida quería estar y todo esto, vamos, ella lo sabe, lo ha visto y bueno, que se hagan estas cosas es por el equipo, no por otra. El equipo os añado, equipo completo. No, pero eso, el Vale. escucharnos, es que es una pasada, ya como nos escucháis y nos entendéis. Muchas gracias, Berta. Nada, ¿Alguna a pregunta hay vosotros. en el chat? Nada, no os quitamos más tiempo. Muchas gracias, Berta, por todo. Si sale alguna pregunta, os la envío por el email, si te parece. Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Y luego ya hablamos para esas reuniones pendientes y quien quiera un poco, pues eso, conocer un poco más datos o hacerlo más específico, lo hacemos así, ¿sabes? Para que no tampoco mareemos. Vamos, encantada porque cuanto más ojos vean detrás y den más significado, vamos a aportar mucho más, ¿vale? Entonces, Perfecto, trabajo en muchísimas equipo. gracias. A vosotros. Berta, pásame el anfitrión. Ah, ¿y ¿Hay cómo una se hacía? pregunta? Ay, perdóname, que hay una pregunta. Vente, Marian, vente para acá. Lo tiene ahí Raquel. A ver. Ah, no, eso es verdad. Vale. A ver. Sí, que me ha llamado mucho la atención lo que has preguntado sobre las adaptaciones curriculares. Yo quiero decir una cosa respecto a las adaptaciones curriculares, y es una pelea que llevamos desde los 3 años y en el colegio no tienen ni idea de lo que es una adaptación curricular.
significativa y no significativa. Pero no en el colegio. En el colegio, en el instituto, no pueden hacer bachillerato porque no tienen una adaptación del examen, de los tiempos, y porque como encuentres un profesor que no te haga un examen tipo test para que se pueda comunicar, apague vámonos. Es decir, que yo creo que ahí pues tenemos mucho trabajo que hacer. Nosotros hemos estado en la dirección provincial, hemos estado en todos los sitios y al final os he de decir que hemos abandonado. Es decir, que adaptación curricular significativa, lo que diga. Que no significativa, lo que te parezca mejor. Porque ha sido un puerto al que no hemos llegado ni mucho. Y yo creo que ahora hay muchos chavales que pueden seguir y hacer lo que quieran y que me parece una pena. Es que, por ejemplo, gimnasia, a nosotros nos lo metieron en el currículum con un 5 y en la dirección provincial la respuesta fue exención no procede. Entonces, eso es castellano. Era una... Sí, no, Marian, es que es la realidad. O sea, te lo pueden decir todos. O sea, menos Raquel, que nos estuvo contando ayer, que les ofrecen un FP, que yo estoy alucinando, en Extremadura, el resto, todos tenemos dificultades, con tonterías incluso, ¿eh? O sea, que es que no vamos ya a cosas gordas, es que nada. Pero sobre todo lo que tenemos que mantener es lo que decíamos ayer, si ellos quieren seguir aprendiendo, ¿quiénes somos nosotros? Su motivación es lo más importante. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, muchos de vosotros habéis caído, al final es así y me ha tocado derivar a educación, bueno, derivar, que no es mi función, vamos, que no tengo la palabra ahí, pero lo digo a educación especial no porque realmente sean pacientes de educación especial, sino porque la integración teóricamente es estupenda y todo lo que quieras prácticamente es, y machaca a los niños. Entonces, al final acaban en educación especial no porque lo necesiten, sino porque busco los profesionales que están formados y que realmente saben sacar adelante a los chicos. Entonces, yo estoy con Elena, no podemos poner nosotros el límite. Evidentemente, no vamos a decir, pues, ¿cómo os digo? No podemos, o sea, pero aunque tengas un niño sano, es decir, todos somos padres y sabemos las cualidades de nuestros hijos, pero no somos quienes para limitar. Entonces tenemos que seguir con sentido común y seguir. Y por eso os recalco un poco que la parte cognitiva global está bien. Lo que pasa es que hay muchas áreas que puedan estar disfuncionales por muchos factores que son los que os hacen ver y que en un momento dado os tratan de discapacidad intelectual, o sea, una discapacidad importante. Entonces, con eso hay mucho por hacer. Yo no sé muy bien cómo se puede llegar, pero sí. Si simplemente aquí hay experiencia de, simplemente porque tengas la orofacial y hables un poco peor, ya está. Perdóname por la palabra, pero ya eres tonto, como decía Judith. Por supuesto. Es que es así. Por supuesto. Es una lucha constante, sí, por supuesto. Y no hay sentido, o sea, no tiene sentido, no está ni justificado y es la falta de conocimiento. Básicamente es la falta de conocimiento. Entonces, no todos tenemos que saber de todo, pero sí que tenemos que confiar en los profesionales que en este campo pueden saber. Pues lo que me preguntabas de los transmisores, pues yo puedo saber mucho de lo que está detrás del neurotransmisor, pero yo no soy quien para decir, oye, ¿cómo puedo seguir esta línea? ¿Es viable o no es viable? Lo tendrá que decir el profesional y entre todos aumentamos. Pero vamos, a seguir en el camino y seguir, pues yo soy una persona que odio publicar y odio poner porque no, pero hay que hacerlo. Evidentemente ya he aprendido que hay que hacerlo, que hay que sacarlo. Por eso os digo que aquellos que tengáis o estéis interesados en aquellos datos que se puedan poner bien, más bonitos y os podéis encargar de difundir, pues eso, la guía con cosas así, adelante. Elena tiene mi teléfono y lo podemos hacer, porque esto ya es un poco el trabajo conjunto de todos. Así lo vamos a sacar mucho mejor. Estos no son mis datos ni de Elena, no, estos son para que podamos todos trabajar con ellos y sacar lo máximo de la manera más objetiva posible. ¿Vale? Entonces yo os ofrezco eso, que yo estoy encantada, Zaida y yo, de colaborar con todos aquellos que queráis, nos echáis manos y nos ponemos, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, pues vamos y trabajamos juntos, ¿vale?